Bueno, en la actividad de emprendimiento de esta semana, recuerden que estamos en la semana 4 del segundo parcial, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos como tema. Tenemos acerca de las empresas y la clasificación de las empresas. En cuanto a empresa, aquí nos da un pequeño concepto, una definición acerca de empresa que es obtenido de la página de marketing de Cultural S.A., ¿no? Entonces ahí nos dice que es una unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la sociedad. Entonces eso es lo que lo definen como empresa. Ahora, en cuanto a la clasificación de las empresas, ¿sí? Mediante consulta de varios artículos online, o sea, de internet y también de otros documentos en físico que se ha tenido, se ha podido realizar una clasificación de las empresas. Vamos a ver una por una. En este caso tenemos una clasificación que se puede observar ahí, que son las empresas según la actividad económica. Bien, esta clasificación aquí, ¿cómo la divide? La divide en empresas mineras, empresas de servicios comerciales, empresas agropecuarias, empresas industriales y empresas financieras. Y aquí también está el concepto de cada una de ellas. Por ejemplo, las mineras, dice, dedicadas a explotar recursos naturales, ¿sí? O sea, las minas. Sí, y así tenemos la definición de cada una de ellas. Entonces, esta es una clasificación de acuerdo a la actividad económica que realiza la empresa. Luego tenemos las empresas según el sector económico, en cambio. Aquí podemos ver que lo divide en tres sectores económicos, como son sector primario, sector secundario y sector terciario. ¿Sí? Tenemos tres sectores y asimismo en cada uno de esos engloba cierto tipo de empresas. Por ejemplo, dice, sector primario, dice, aquellas organizaciones que buscan su actividad económica en la recolección de materias primas, dice, que permiten la subsistencia y la transformación posterior de dichas materias. Actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. Pues como pueden ver ustedes, en este sector primario se engloban, ¿no es cierto?, las empresas también, unas empresas que hemos visto en la clasificación anterior. Entonces, esta es otra clasificación, ¿sí? Como pueden ver aquí también entre las empresas mineras, las agropecuarias también ingresan aquí. Así mismo las secundarias, en cambio. Las empresas del sector secundario, en cambio, son aquellas que transforman ya la materia prima, la transforman y venden. Por ejemplo, sector primario, una empresa que, que eh, por ejemplo, cultiva lo que es el cacao, ¿no es cierto? El café. En cambio, las de secundario son las que ya venden, por ejemplo, ya producen, en este caso, el chocolate, el café ya en sobres para poder entregar a los supermercados, ¿sí? Y la del sector terciario, en cambio, nos dice que son vinculadas a la creación y gestión de servicios que permiten garantizar el bienestar de la población. En cambio, aquí en el terciario se refiere ya a las empresas de servicios. ¿Sí? Esta es otra clasificación. O también podemos clasificar a las empresas de acuerdo al tamaño. Entonces, esta es otra clasificación. Como podemos ver, hasta ahora hay tres formas de clasificarlas, ¿sí? De acuerdo al tamaño, aquí vemos un pequeño cuadrito. Este cuadro era puesto por la Cámara de Comercio en junio de 2017, en la cual nos decía, la verdad, cómo se encuentran divididas las empresas según el tamaño. Aquí vemos que las microempresas dicen aquellas que tienen de 1 a 9 personas trabajando dentro de la empresa. Las pequeñas empresas, en cambio, son aquellos que tienen de 10 a 49 trabajadores. La mediana empresa de 50 a 199 y las grandes empresas que tienen más de 200 trabajadores. O también las reconoce de acuerdo a las ventas que realizan al año o al monto de activos. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de poder distinguir las empresas de acuerdo al tamaño, cuáles son consideradas microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Bien, luego de esto tenemos otra clasificación, que son según la procedencia de su capital, o sea, quiere decir de acuerdo al capital, de dónde se obtiene el dinero para que la empresa pueda subsistir, ¿no es cierto? En este caso las dividen en empresas privadas, empresas públicas y empresas mixtas. Las privadas quiere decir que el capital, o sea, los recursos los obtienen de personas individuales particulares, ¿no es cierto? O sea, particulares, de algo privado, algo propio. Las empresas públicas, en cambio, se obtienen los recursos, el dinero, se obtiene del Estado, o sea, empresas públicas estatales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el CAT provincial, la prefectura, obtiene dinero ¿de dónde? Del Estado, ¿sí? En cambio, las privadas ya puede ser una panadería, ¿no? Porque
ahí la persona que es dueña invierte en esa panadería. Y las mixtas, en cambio, son aquellas que reciben dinero del Estado, pero también reciben dinero de forma particular, ¿no es cierto? Un ejemplo en este caso puede ser, ¿no?, una organización no gubernamental, ¿sí? Ellos reciben las donaciones del Estado y también de particulares. Luego tenemos según la esfera territorial en la que actúan, o sea, de acuerdo al territorio donde están las empresas, donde actúan ellas. Tenemos las locales, las regionales, las nacionales y las multinacionales. Aquí están los ejemplos, inclusive, una carnicería, la local. En la empresa regional, una comunidad autónoma, dice. En la empresa nacional, tenemos que actúa en todo el país, ¿no? Una empresa que venda en todo el país, que en todo el país tenga sus actividades. Y la multinacional, en cambio, es que tiene sus productos en más países, ¿no? Por ejemplo, tienen empresas aquí en Ecuador, venden también en Colombia, en otros países. Bien, otra clasificación que tenemos aquí es de acuerdo a la función social, o sea, ¿cuál es la función que realiza la empresa? Entonces aquí tenemos una empresa con ánimos de lucro, empresas de trabajos asociados, empresas sin fines de lucro y empresas de economía solidaria. Con ánimo de lucro, ¿qué quiere decir? O sea, que se crea una empresa para obtener ingresos, dinero, ¿no es cierto? Para uno poder tener esas retribuciones. En cambio, empresas sin fines de lucro, ¿a qué se refiere? En cambio, son aquellas que se crean no para enriquecerse ni para obtener ingresos, sino más bien para que si es que se llega a obtener algún tipo de dinero, eso se invierta en la misma actividad social o en la misma actividad de la empresa. No se obtiene dinero. Por ejemplo, los colegios, escuelas, son empresas sin fines de lucro, ¿no? Porque ellos se ponen en un colegio no para enriquecerse, sino más bien porque es un derecho de la educación, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Compañías en el Ecuador. Aquí tenemos una pequeña clasificación que nos ha dado solamente como títulos, que son la compañía en nombre colectivo, compañía con maldita simple y dividida por acciones, compañía de responsabilidad limitada, las anónimas, las de economía mixta y las extranjeras. Estos son los tipos de compañías que existen en el Ecuador. Luego tenemos las formas de organización de la economía popular y solidaria. Estas formas de organización, ¿de dónde se las obtiene? Se las obtiene de la Ley de Economía Popular y Solidaria. Esta ley se la consulta en este caso del internet. Pueden ustedes sacar la ley y ahí tienen el documento donde están los tipos de empresas que forman parte de estas organizaciones, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Que hay los sectores comunitarios, asociativos, los cooperativistas, así como también las unidades económicas populares. Entonces, estos son los que forman parte de la organización de la economía popular y solidaria. Vamos a ver, en este caso, el sector comunitario. ¿Sí? Recuerden, aquí teníamos principios, miren, sector comunitario. ¿Cuáles son? Aquí nos dice cuáles son estas. Son las que están vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, ¿sí? De comercialización, distribución y el consumo de bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios, de forma solidaria. Y autogestionadas bajo los principios de la presente ley, o sea, de la Ley de Economía Popular y Solidaria. En el sector asociativo, en cambio, aquí también tenemos aquí las asociaciones que son constituidas por personas naturales. ¿Cuáles son las personas naturales? Son personas, por ejemplo, que en su barrio se unen tres vecinos y forman una asociación, ¿sí? A eso se refiere. Sector cooperativo, en cambio. ¿Cuál tenemos? Aquí tenemos las cooperativas, ¿sí? Igualmente, aquí se pueden asociar un grupo de personas naturales y ahí pueden empezar a realizar su actividad. Pero deben tener como finalidad algún beneficio común a la sociedad, también debe tener. Sí, por ejemplo, las cooperativas que son creadas en Laguario, como por ejemplo Cooperativa 29 de Octubre. Esas cooperativas son creadas con el fin de que los ingresos que obtiene esa cooperativa debe de redistribuirlos, ¿no es cierto?, en una gran parte a sus socios cooperativistas, ¿sí? Les debe retribuir. No se refiere con el sector cooperativo. Bien, luego tenemos las unidades económicas populares. Aquí nos da un pequeño concepto de cuáles son las unidades económicas populares. Nos da también que en estas unidades económicas populares hay otra clasificación. Aquí está la primera. Inclusive aquí les pongo el artículo de la ley. En caso más adelante, si que alguno se dedica a una carrera en cuanto a eso de empresas, ya pueden saber dónde están los artículos. Aquí nos dice la primera es personas responsables de la economía del cuidado. En cambio, aquí se encuentran personas
que se dedican a actividades de la reproducción o cuidado de las personas, preparar alimentos. A eso se refiere con las personas responsables de la economía de cuidado. Otra unidad económica popular, ¿cuál es? Los emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos. O sea, cuando la familia se dedica a realizar un emprendimiento, pero en pequeñas cantidades, o sea, no es que se pone en una empresa grande. Entonces, si es una empresa demasiado grande, ya no estaría aquí en esta parte de la ley, ¿no? Sino sería en otra clasificación. También tenemos los comerciantes minoristas, como pueden ver, son comerciantes igualmente que se dedican a comercializar sus productos, pero en pequeña escala, o sea, de manera pequeña. No, por ejemplo, de que tengan una empresa comercial grande, entonces ya tampoco estaría parte de esta ley, ¿no? Los artesanos, de la misma manera, tenemos artesanos, por ejemplo, aquellos que se dedican a hacer en un taller, ¿no? Por ejemplo, un carpintero, un fontanero, se dedica a formar una empresa. Inclusive ustedes, si a ustedes les gusta alguna actividad, no sé, ¿no? Arreglar aires, carpintería o algo, ustedes pueden ir y optar por ingresar como artesanos. Recuerden que los que ingresan a esta ley de economía popular y solidaria tienen ciertos beneficios en cuanto a impuestos y eso. Bien, aquí les dejo una pequeña bibliografía también de donde se ha obtenido toda la información anterior que habíamos visto. Entonces, en esta semana observamos acerca de la clasificación de las empresas. Aquí obtuvimos unas clasificaciones de forma general y también de la economía popular y solidaria. Entonces, espero que la hayan comprendido un poco y tienen que leerle el documento para que así puedan seguir comprendiendo de mejor manera.